Buenas tardes a todos y a todas. Sean una vez más bienvenidos y bienvenidas a nuestras redes sociales, a esta actividad que hemos programado en el marco de las celebraciones del Mes del Patrimonio Cultural en Chile y que celebra cada año la Biblioteca Regional de Antofagasta. Hoy nos convoca el lanzamiento del libro En el Cabaret del Cobre, La mina y el sacrificio del erotismo, de los autores Jimena Silva, Pablo Zuleta, Stephanie Castillo y María Constanza Castro. Esta es una actividad presentada por la Escuela de Periodismo y Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica del Norte y transmitida a través del Facebook Live de la Biblioteca Regional de Antofagasta. El libro En el Cabaret del Cobre, la mina y el sacrificio del erotismo es una investigación sociocultural en la que encontrarán 9 artículos que centran sus análisis en distintos aspectos de la pareja minera, los que también se pueden leer como experiencias de ser hombres y mujeres en Chile. Se incluyen narraciones sobre las emociones que circulan en una suerte de triada subjetiva entre hombres, trabajadores mineros, sus mujeres parejas y mujeres en ejercicio del comercio sexual, como también relatos que configuran diferentes posicionamientos subjetivos que varían según el sujeto que las emite y construye. Se trata de un proyecto Fondesit, el cual comenzó el año 2018, finalizando este año con la presentación y entrega de los ejemplares. Para dar inicio a esta actividad, quiero presentarles en primer término a los autores de este libro que lanzamos hoy en el marco del Mes del Patrimonio Cultural. Jimena Silva Segovia es psicóloga social, especializada en género, sexualidad y derechos humanos por la Universidad de Chile. Como migrante en Bolivia, en los años de la dictadura militar en Chile, se inició en antropología sociocultural crítica, trabajando con pueblos originarios quechua y aymara. Ha guionizado y dirigido documentales sobre problemas etnocomunitarios y políticos en Bolivia y Chile. Posteriormente realizó el doctorado en antropología en la Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá. Fue directora de un programa de género universitario entre los años 1999 y 2005. Desde el 2003 ha desarrollado un modelo teórico metodológico para el estudio del cuerpo, publicado el año 2013 y presentado el año pasado, en diciembre del año pasado, a través de nuestras redes sociales. Sus investigaciones han sido divulgadas en revistas y libros de autoría individual y colectiva. Ha recibido premios nacionales, regionales e internacionales por los aportes de sus investigaciones con perspectiva de género y derechos humanos a la comunidad, y también ha recibido becas de investigación CONICYT, Fondesit y CLACSO, y para estudios de posgrado. Ha sido profesora titular de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. Bienvenida, Jimena, una vez más, un gusto saludarte y tenerte para compartir esta tarde junto a la comunidad lectora de la Biblioteca Regional. Buenas tardes a todo el público que nos está viendo, a las amigos de mi equipo, en los que falta una persona, ¿no es cierto?, que está viviendo en Bolivia, y que han sido fundamentales para que este trabajo se haya concretado en este momento. Les presento a Pablo Zuleta Pastor, ahí abajo, que es mi co-investigador, en todo lo que ha significado el análisis de los hallazgos, el pensar epistemológicamente el problema, en construir los objetivos de esta investigación y en recorrer los terrenos que hemos recorrido, tanto en el norte como en el sur, en busca de respuesta para los problemas que nos planteamos descubrir. También está Stephanie Castillo, que ha sido nuestra mano derecha e izquierda, en todo lo que ha significado la organización del terreno, el análisis de los problemas del cuerpo y de las problemáticas de la pareja, la escritura de artículos y principalmente la administración de los fondos. Nos ha mantenido ordenados y bien rectitos. También está María Constanza Castro, que ha sido nuestra adquisición de lujo para la escritura de artículos literarios en busca de construir una gramática acerca de la imagen y la representación de la trabajadora sexual
en la literatura chilena, y principalmente la literatura del norte de Chile. Así también como el vínculo que ella ha logrado entre nosotros como equipo investigador y la comunidad. Por ejemplo, ahora, ¿no? Es nuestra representante cultural. Y también falta en este momento Claudio Araya, que es el documentalista con el cual hemos trabajado los 4 documentales que hemos producido en estos 10 años. En estos 10 años hemos hecho distintas entradas documentales sobre la vida cotidiana y la intimidad de la pareja en los contextos mineros, que son nuestro interés en este momento. Hemos trabajado también con jóvenes, con los hijos de trabajadoras y trabajadores mineros. Hemos trabajado con el mismo trabajador minero en su profundidad, en su ser padre, y ahora hemos trabajado con esta triada que es el hombre minero, la trabajadora sexual y la esposa del minero o la pareja del minero, en esta circulación de emociones. Entonces, esto lo hemos intentado plasmar en documentales que puedan ser una portada de la investigación hacia la comunidad y principalmente a la comunidad y la familia minera. Gracias, Jimena, por presentarnos al equipo. Yo voy a hacer un recorrido bien rápido por cada uno de ellos y por los aportes que han ido realizando también a través de su carrera profesional. Nuestra segunda invitada, tal como tú lo habías señalado, es Stephanie Castillo. Ella también es psicóloga de la Universidad Católica del Norte con formación en ecofeminismo en Uruguay, diplomada en Género, Derechos Humanos de la Universidad de Chile y en Evaluación de Daño e intervención en el proceso de resignificación del abuso sexual infantil en la Universidad Católica del Norte, docente de Género, Derechos Sexuales y Ciudadanía en la Escuela de Psicología de la misma Casa de Estudios Superiores, y también es la encargada de la Unidad de Intervención Psicosocial del Delta, trabajo con enfoque en la niñez y en la juventud. También es asistente de investigación en Sociología del Fondesit, y además ha trabajado en diversas áreas de investigación relacionadas con estudios en problemáticas socioculturales desde un enfoque feminista, crítico y de derechos vinculado a las emociones. Muchas gracias, Stephanie, por estar con nosotros esta tarde. Nuestra tercera invitada es María Constanza Castro. Ella es periodista, magíster en literatura hispanoamericana de la Universidad Católica de Santiago. Es académica asistente en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, perteneciente a la Facultad de Humanidades de esa misma Casa de Estudios Superiores. Sus áreas de investigación están más bien relacionadas con la comunicación y la cultura, estudios culturales, literatura y periodismo. Además es directora del Diplomado de Gestión Cultural de la Universidad Católica del Norte desde el año 2014 y es la directora del sello editorial independiente Ediciones Uraña. Bienvenida, María Constanza Castro. Gracias, Gisela. Pablo Zuleta es también psicólogo y doctor en psicología de la Universidad de Chile, es diplomado en metodología de investigación cualitativa en la misma universidad, psicoterapeuta corporal certificado por la Fundación Cuerpo y Energía Chile y la International Foundation for Voice Heart. Tiene formación en psicología grupal en la Escuela de Psicología Grupal y Análisis Institucional Enrique Pichón Riviere. Actualmente es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins y director del Centro de Atención Psicológica de dicha Casa de Estudios Superiores. Bienvenido, Pablo, a nuestras redes sociales. Y finalmente quiero presentarles a Adriana Aranguis. Ella es bióloga marina de la Universidad de Chile, con un doctorado en Ecología y Evolución en Biología de la misma Casa de Estudios Superiores. Cuenta con una vasta trayectoria en su campo de acción. Ha trabajado en centros de investigación como el Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universidad de Chile y en la Universidad Católica del Norte también en su sede de Antofagasta. Actualmente se desempeña como profesional en la Universidad de Tarapacá, en la ciudad de Arica. Ha trabajado como autora y coautora de investigaciones y paper en la Red de Ciencias y presentaciones en Chile y en el extranjero en reuniones científicas. Bienvenida, Adriana, y ahora sí los dejo
para que nos puedan presentar el interesante contenido de esta investigación denominada En el Cabaret del Cobre, de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Gracias, Gisela. Bueno, les Gracias. damos las buenas tardes a todos. Vamos a partir con una presentación de Adriana. Les agradecemos su presencia en este conversatorio, el lanzamiento de este libro tan esperado, que en realidad son años de trabajo. Y bueno, consideramos que quedó bastante entretenido. Además, queremos antes puntualizar esta imagen que se ve, que se alcanza a ver un poco, es parte de la portada, que es una pintura de Osvaldo Silva Castellón, que fue padre de Jimena Silva, un gran artista chileno. Entonces, es un libro además que estéticamente está muy lindo, ya está por llegar a la ciudad y está editado por RIL, que es una editorial que edita impecablemente y tiene una línea académica que hacen un trabajo excelente. Así es que los dejamos con Adriana, que nos va a hacer una breve presentación del libro. Gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias, María Constanza. Quiero agradecer por sobre todo, y antes que a nadie, a Jimena por haberme invitado primero a leer su texto, los resultados de su proyecto, contenidos en este libro. Como en el momento de presentarme, ustedes pudieron escuchar, yo no provengo de las ciencias sociales, y por lo tanto fue un desafío interesante que me planteó el grupo de autores, en particular Jimena, al permitirme revisar de manera preliminar su trabajo, cosa que, como digo, me sentí muy honrada, muy desafiada, pero me sentí muy feliz de haber podido hacerlo, y por supuesto de estar aquí hoy plasmando, digamos, consolidando ese proceso en tener ya, ojalá prontamente, físicamente el texto en nuestras manos, ¿cierto? Así que le agradezco mucho a Jimena y a todos los autores por la invitación. Bueno, a mi parecer, y un poco reflexionaba cómo hacer esto, porque también me siento un poco nerviosa, porque es primera vez que estoy en esta situación, de estar presentando un libro, y más encima de un área que no es la mía, ¿cierto? Yo creo, haciendo un análisis, yo creo que los autores astutamente, desde el título, destacaron la palabra mina. Ojalá ustedes hubiesen podido tener la carátula del libro inmediatamente, pero cuando lo vean, cuando lo tengan en sus manos, van a ver que dice En el Cabaret del Cobre, la mina y el sacrificio del erotismo. Y la palabra mina aparece en cursiva, ¿cierto? Destacada respecto del resto del título. Y claro, lo primero que yo digo, esto no es aleatorio, no fue casualidad, y yo creo, a lo mejor ustedes después me podrán decir si le achunté o no, que deja ver un poco, los autores juegan con esa analogía que existe entre mina, la mina, espacio, ¿cierto? Sector, un sitio espacial que se explota, con la mina mujer, ¿cierto? A las mujeres a menudo, en algunos sectores, en algunas partes, popularmente, vernacularmente, le llaman mina, ¿cierto? Mina es una palabra en femenino, más encima, que es proveedora de beneficios. El minero la explota para obtener ese mineral y los recursos que emanan de esa función que realiza. Por otro lado, la explotación minera es una actividad destructiva, porque si bien la mineralización es un proceso constante, los años que toma la formación de estos pórfidos de cobre, por ejemplo, como los que vemos acá, es del orden de los millones de años. Por lo tanto, la explotación del mineral en los niveles industriales, como la conocemos aquí en nuestra región, no es una actividad renovable, ¿ya? Cuando una mina se agota, se abandona, se deja, y se buscan otros yacimientos para continuar con esa explotación. No tan solo eso, fíjense ustedes que el proceso de explotación minera genera residuos, y esos residuos muchas veces se concentran en tranques de relave que incluso llegan a ser contaminantes y que pueden generar toxicidad para el ambiente y también para las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque en toda esta descripción uno puede volver a visitar el concepto de mina, mujer, y analizar si esta analogía se mantiene en esta descripción que les acabo de hacer, del proceso. Bueno, con la lectura de este trabajo, ustedes o el lector, va a poder ver que hay una serie de
yo, lectora, puedo intentar generar una idea de esta premisa. Bueno, la autora y su equipo de trabajo desarrollan una investigación profunda, la que a través de distintos artículos, porque como se les señalaba, esto corresponde al resultado de un proyecto de investigación largo, y no tan solo uno, sino que una línea de investigación que viene desarrollando Jimena con su equipo desde hace muchos años, y por lo tanto corresponde a una serie de artículos de investigación donde los autores analizan desde la visión de sus propios protagonistas las relaciones y las interacciones entre los sujetos que componen una tríada, donde ellos son los hombres mineros, las mujeres parejas de mineros y las trabajadoras sexuales que atienden a estos trabajadores mineros. Y para ello el equipo de trabajo utiliza distintas aproximaciones. Para mí, por lo menos, fue interesante ver cómo en el primer artículo se toman dos ejemplos de la literatura chilena, que es El lugar sin límite, de José Donoso, y La reina Isabel cantaba rancheras, de Hernán Rivera Letelier, para visibilizar prácticas sociales habituales en la sociedad que vinculan la producción capitalista de explotación de los recursos naturales y el comercio sexual, donde ambas actividades productivas dejan finalmente un legado de abandono y soledad. Luego, en un segundo artículo, a través del uso de estrategias de análisis crítico del discurso de las propias trabajadoras sexuales, se analiza la visión que tienen las trabajadoras sexuales de este cliente minero, donde resalta, a todas luces sale muy evidente, la paradoja de esta doble función que presentan las trabajadoras, ¿cierto? Por un lado, reparar la virilidad de este hombre que está siempre puesta en cuestionamiento, y ese es su rol de mujer sexual, y al mismo tiempo acogerlo de manera maternal en un rol de mujer madre contenedora. También los autores analizaron críticamente y con perspectivas de género los discursos de parejas compuestas por trabajadores mineros y sus esposas o sus parejas. Y aquí es posible evidenciar modelos jerárquicos, relaciones androcentradas, pero también un transitar quizá un poco incipiente de parejas un poco más jóvenes hacia relaciones donde existe una participación un poco más equitativa de roles. Hay un artículo en el que se aborda interesantemente la perspectiva de la paternidad del hombre minero, y aquí a través de entrevistas se analizan los significados de ser un padre trabajador bajo los sistemas de turno que la industria minera termina mostrando un resquebrajamiento de la relación del padre con sus hijos. Y se compensa mejor cuando ellos son pequeños, pero a medida que los hijos crecen, se centra casi exclusivamente en el traspaso y una compensación monetaria a través del dinero. Desde la perspectiva luego del deseo que involucra específicamente a esta tríada que mencionaba Jimena, es importante la visión que existe en las dos mujeres que tradicionalmente y socialmente se construyen como polos opuestos, ¿no? Y que cumplen una función importante para garantizar la estabilidad del minero, que es sostener el trabajo y las condiciones de explotación en las que vive. Es en el matrimonio, entonces, a través de una mujer que asume todas las responsabilidades del hogar y de la familia, y la prostitución como espacio de resguardo y de la identidad viril de los trabajadores, y además como un sitio de descarga y desahogo afectivo y sexual. Hay un capítulo que a mi entender se escapa un poco de este concepto de la tríada, pero que también lo vincula desde el punto de vista de los roles de la mujer en torno a la industria minera, que es el capítulo de la mujer líder entre hombres mineros. Y aquí, a través del análisis biográfico de la historia de vida de una mujer en particular, que es una mujer trabajadora de la industria del cobre, que más encima tiene una historia familiar inserta en la industria, como sucede mucho, ¿cierto? Muchos de los trabajadores de la minería son hijos de mineros y nietos de mineros, ¿no? Y esta mujer en particular también había tenido una participación sindical en un campo que históricamente ha sido dominado por hombres. Y los autores aquí identifican una tensión permanente entre someterse a la realidad de las relaciones laborales que se dan entre mineros y en jefaturas, ¿cierto? Y el deseo de transformar esas relaciones de liderazgo. Y no tan solo eso, sino que se constata también
que las brechas de género en esta industria no se solucionan tan solo incorporando mujeres en posiciones de trabajo que son tradicionales exclusivamente masculinas, sino que al hacerlo también se abren nuevas brechas, por ejemplo, los beneficios y las necesidades sindicales que anteriormente no habían sido consideradas, cuando ellas estaban excluidas de esos ambientes. Bueno, deseo destacar de la lectura, de la lectura que yo realicé del libro y de los análisis que realizan el grupo de autores, que se observa que el sistema complejo que involucra a estos nodos interactuantes se sostienen en una tensión marcada por la mercantilización de los afectos y de las emociones. Y posterior, de hecho, esto se vislumbra, se identifica más claramente cuando posterior a la transacción, donde se intercambia de manera simultánea afecto, sexo y dinero en un mismo contacto, y de manera simultánea, esta transacción se realiza casi en condiciones bien similares entre el minero y su esposa y el minero y la prostituta. Queda una sensación de soledad y abandono para los tres involucrados. En ese sentido, por lo menos para mí me parece muy reveladora, que la figura del minero como hombre fuerte, dominador de sus relaciones, con buen salario, etc., se muta por un ente exigido, tanto sexual como laboral y económicamente, y con un permanente riesgo de perder esas relaciones que lo sostienen y lo estructuran finalmente. Y claro, que es lo que uno reflexiona, y los autores lo hacen también, ¿cierto? Lo hacen muy bien, que el sistema capitalista neoliberal es quien organiza y configura a estos sujetos de la tríada bajo una lógica de producción y rendimiento, de modo que se reducen al éxito y a la eficiencia en la producción, y sus emociones son finalmente invisibilizadas y reprimidas. Finalmente, a mí me afloraron muchos cuestionamientos, y seguramente a quienes lean este trabajo y a quienes también trabajan en estas temáticas seguramente les pasará también, y les surgirán nuevas inquietudes, por lo que espero que nos falte el financiamiento para que este brillante grupo de investigadores, investigadoras, maravillosamente liderados por la doctora Jimena Silva, puedan seguir investigando estas relaciones, que sin duda definen mucho de la regional de Antofagasta y del desierto de Atacama, pero en un desierto que paisajísticamente, y aquí incorporo el paisaje en todas sus dimensiones, un paisaje social, el paisaje ecológico, el paisaje cultural, el paisaje hídrico, siguen construyéndose permanentemente con la minería, específicamente como una variable forzante de ese cambio profundo y constante en todas esas dimensiones de paisaje. Y bueno, para despedirme quiero agradecer, o para terminar mi intervención, porque no me voy a despedir, yo me voy acá. Quiero agradecer a Jimena, por supuesto, por su invitación, pero además por su claridad de pensamiento y por ser siempre un referente para sus estudiantes, para sus colegas y para muchas mujeres quienes como yo vemos en ella una compañera y a un refugio de sororidad. Muchas gracias. Magnífico. Muchas gracias, Adriana. Gracias, súper buena tu presentación. Nos dejaste, ya no tenemos de qué hablar. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Yo quiero partir haciendo una pregunta a Jimena, justamente. Quiero partir por el principio, que tú nos cuentes brevemente, Jimena, cómo fue que tú llegas a esta temática, a estudiar género y minería, y cómo era el estado del arte cuando tú partes con estas investigaciones hace 10 años con tus equipos. Cuéntanos un poco de eso. Gracias. Gracias, Adriana. Se escapó Adriana. No, vine a buscar una silla. Me voy a mover para acá. Es que está medio en penumbra, así que me corrí. Partimos hace 10 años o más, tal vez, diría yo que hace más de 10 años, estudiando la sexualidad de la población antofagastina. Partimos con Jaime Barrientos, en el fondo, ¿no? Hace mucho tiempo, como en el 2006, más o menos, 2005, empezamos a estudiar la sexualidad, pero antes, mira, más bien partí antes, en el 2000 partimos estudiando la sexualidad y estudiando las formas en que las personas
tenían estas prácticas de autocuidado. Estaba bien, había una preocupación muy intensa en la región sobre la prevención del VIH. Y entonces partimos allí haciendo un estudio con Alfonso Ursúa. Alfonso Ursúa, de una línea que es más bien desde el bienestar, ¿no? Del bienestar, la satisfacción con la vida, la felicidad, en ese plano estaba él, y nos entramos a trabajar en esto de la sexualidad. Y allí descubrimos, ¿no es cierto?, la vinculación que se hacía. La felicidad en ese plano estaba. Espérame, ¿está ahí? Hay algo que apaga tu micrófono, que suena repetida la Jiménez. Adriana, apaga tu micrófono. Perdón, por favor. En ese ámbito descubrimos este vínculo. Por primera vez vimos el vínculo que existía en los cafés con pierna, en las choperías, en los nightclubs, porque allí fuimos a indagar acerca de las prácticas de prevención. Fue un trabajo arduo, pero tremendamente arduo, porque trabajábamos de noche, en terreno, íbamos a nightclub por nightclub en la noche, y haciendo las entrevistas en medio de la bulla. Fue así como terrorífico, pero hicimos historias de vida además de estas consultas así, al caso por caso, hicimos historias de vida, y en estas historias de vida vimos que había algo que no estaba, que había mucho vacío de conocimiento sobre qué pasaba con las mujeres que estaban en el trabajo sexual y todo su ámbito emocional y vincular. De ahí entramos, ¿no es cierto?, ahí a ver el comportamiento sexual y los cambios entre las restricciones de la dictadura y las aperturas hacia lo confluente o hacia la equidad. Y que ahí Jaime Barrientos lideró esa investigación con un fondo de la Fundación Andes, y se hizo un estudio cualitativo entrevistando a muchas y muchas personas, y entre ellas trabajadores mineros y esposas de mineros. Y allí empezaron a emerger las prácticas culturales de esta región, que tenía que ver con la suidad a los locales nocturnos, y aparte de esa constante, las tensiones de género y el conflicto que había por la falta a la exclusividad en la pareja. Habían tensiones muy fuertes sobre el tema de la exclusividad. ¿Vamos a estar en exclusividad, o vamos a abrir la pareja, o esto se acepta como algo, como parte de la idiosincrasia del latinoamericano, del chileno, etcétera, ¿no? Y ese tema nos llevó a la juventud, porque dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué estarán pensando los jóvenes, los más jóvenes, ¿no? Y allí hicimos otro, o sea, porque este tema es un tema que venimos arrastrando desde el año 2000, y entonces, aquí en Antofagasta. Y entonces hicimos un estudio sobre la juventud, sobre juventudes y sobre el autocuidado de la juventud. ¿Qué pasaba con el autocuidado? ¿Qué pensaban del cuerpo y el autocuidado? Y ahí empezó a estructurarse la idea de que había algo del cuerpo, que había un desconocimiento de las voces del cuerpo. Había algo que no se hablaba, o sea, se decía con palabras inventadas, se le ponían nombres a los genitales, se hacían chistes sobre los genitales, se hacían chistes sobre las relaciones eróticas, etcétera, pero no se tenía un conocimiento acerca de lo que pensaba el cuerpo, de lo que sentía el cuerpo. O sea, había ahí un tremendo vacío. La gente hablaba del cuerpo, pero no, el cuerpo, por su parte, estaba silenciado, estaba mirado desde el punto de vista de la biomedicina, la idea de que en el cuerpo hay riesgo, de que el embarazo es un problema, de que los fluidos son peligrosos. Es decir,
toda una connotación de peligro, muerte, infección, el VIH, etcétera. Había toda una problemática en torno a la sexualidad y principalmente en una zona donde las tensiones de género eran muy intensas, había mucha violencia, había violencia en la pareja de jóvenes, había mucho discurso violento en las redes sociales que habían empezado. Me acuerdo que en esa época había un lugar que se llamaba un sitio que se llamaba Banana, ¿no? ¿Ya? Banana algo, que ya no me acuerdo. Pero en este sitio las chicas y los chicos se insultaban mutuamente, insultaban a los profesores. Era así, un vaciar por las redes en este anonimato. Y entonces dijimos, aquí hay algo. Entonces estudiamos sobre el chisme y su relación, los rumores. ¿Qué pasaba con los rumores sexuales entre los jóvenes? Y ahí aparecía toda esta cultura del padre minero. ¿Qué era el padre minero que le insultaba a la hija y que le decía cosas terribles? Y que la apuntaba con el dedo como si fuera una delincuente porque tenía relaciones sexuales o porque se había embarazado, etc. Y allí entonces entramos de fondo, ¿no es cierto?, al estudio acerca de la familia minera, el padre minero y hasta este momento. Pero en todo ese tiempo hemos trabajado, hemos ido circulando con equipos, porque hay gente, ¿no es cierto?, con la que he trabajado, que no están ahora en este Fondesit, pero con la que sí he tenido un vínculo de aprendizaje muy poderoso, que es, por ejemplo, Jaime Barrientos, que no está en este minuto en el equipo, y que él tiene otros equipos. He trabajado con Manuel Cárdenas, que ahora con el que de nuevo tengo equipo. He trabajado con Ricardo Espinosa, ¿no es cierto? He trabajado con Mónica Guzmán, he trabajado con Siu Lin, con Carlos Calderón, es decir, he trabajado con una montonera de gentes interesantísimas que me han mostrado, con la Paulina Salinas, por supuesto, ¿no es cierto? Con Paulina, con la que siempre tenemos las discusiones más interesantes sobre nuestros hallazgos, ¿no? Y cómo ambas hemos entrado con intereses distintos, ¿no es cierto?, a distintos ángulos de este mismo problema, que es el vivir en un contexto de predominancia minera, y también un contexto muy androcentrado, donde hombres y mujeres están atrapados e inscritos en una discursiva que es de desigualdad, no es con la búsqueda de una equidad. Y si las violencias se presentan, muchas veces son violencias cruzadas. Por ejemplo, la violencia entre los jóvenes es cruzada. Las mujeres jóvenes se defienden con el discurso, y los hombres jóvenes se defienden con la fuerza. Y entonces hay unas tensiones muy intensas que no se resuelven con el paso del tiempo y con el avance de las políticas de género, con el avance de las mujeres. Hemos tenido muchos conflictos precisamente para el mayo del 2018, cuando vimos la fuerza de las mujeres en esta zona, pero así también en el 2019 luego vimos que estas mujeres dejaron entrar de nuevo, ¿no es cierto?, a los jóvenes, porque quieren que estén los jóvenes, porque si no, no hubiese habido un movimiento mixto de nuevo. Entonces, hombres y mujeres están en el proceso de transformación hacia la equidad, con muchos conflictos en una zona tan intensamente desigual como es la zona minera. Y así es que hemos construido un campo un campo que no se agota, es un campo que no se agota en provocar, en exigirte, en desafiarte, para que tú sigas produciendo conocimientos acerca de lo que ocurre en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales, en las relaciones de género. Una beta, para hablar en jerga minera, una beta riquísima. Una beta riquísima. Sí. Una beta riquísima. Yo tengo una pregunta para Pablo en relación a por qué elegir una epistemología feminista, cómo se diferencia de una que no lo es,
¿Y cuál puede ser la bajada metodológica si es que existiera esa bajada? Wow, sí. No es una pregunta fácil, pero ¿por qué? No, ¿Por qué una no, epistemología? pero es súper importante la pregunta. A ver, a ver, cuando dices epistemología feminista, yo inmediatamente como que se me aparece una autora, ¿no? Se me aparece Donna Haraway, y ella hace una crítica muy interesante a una epistemología supuestamente, podríamos decirlo, masculinista, ¿no? Que objetiva lo que estudia, ¿no? Tiene que ver con cómo nos relacionamos con el conocimiento y cómo nos relacionamos con la producción del conocimiento. Ella habla de poder evitar o poder resistir lo que ella llama de alguna manera, si mal no recuerdo, el truco divino o el ojo de Dios, digamos, que sería un ojo devorador de alguna manera, que mira desde todas partes y desde ninguna. Entonces, que se arroja la posibilidad de objetivar aquello que conoce. Y se desitúa tanto a ese ojo que mira como aquello que es mirado. Entonces, una epistemología feminista para mí tiene que ver con esa renuncia a esa mirada como devoradora u objetivante, sino que considera fundamentalmente también la implicación de ese que investiga. Es decir, no estamos investigando desde ningún lugar o desde todos los lugares, sino que estamos investigando desde nuestro propio cuerpo, desde nuestra experiencia, desde un lugar. Y ese otro al que nos acercamos, sobre todo este otro que son sujetos con los que nosotros nos entrevistamos, por ejemplo, también están situados, están contextualizados, entonces tiene que ver también con renunciar a cualquier pretensión de extraer, por así decirlo, estamos en la cosa minera, ¿no? De extraer una verdad y universalizarla, sino de poder situar esos conocimientos, poder entenderlos como conocimientos situados. Y tu segunda pregunta, que es muy interesante, ¿cómo se hace eso en términos metodológicos? Yo creo que tiene que ver también como con una suerte de actitud también en esa producción de conocimiento, ¿no? Una actitud que justamente no es extractiva, sino que propone la producción de un cierto diálogo. Porque es muy interesante, cuando nosotros hacemos entrevistas, por ejemplo, pasan cosas muy interesantes porque uno va viendo cómo las resistencias, por ejemplo, en un proceso de entrevistas, sobre todo entrevistas grupales, que son muy interesantes, las resistencias iniciales van cayendo. Y, por ejemplo, los varones mineros van abriéndose y van conversando y se van pudiendo pensar en ese espacio. Porque tiene que ver con una actitud y quizás también con un arte de la manera de entrevistar, que no es de ir a extraer una verdad o de ir a cuestionar a un otro, sino que de generar un espacio de reflexión y diálogo muy respetuoso, digamos, ¿no? Entonces, donde el otro también se sorprende pensándose a sí mismo. Entonces, diciendo cosas que no necesariamente sabía de antes, entonces que nos entrega un saber que ya sabía, sino que se descubre pensándose, y pensándose con todas las contradicciones que eso puede implicar. Entonces, como que no estamos buscando algo, una verdad, sino que se permite el espacio también a todas esas contradicciones, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa más en el sentido de cómo se produce conocimiento, más de cómo se saca conocimiento. Y creo que eso tiene que ver con una actitud más que con técnicas particulares, aunque, por ejemplo, las técnicas o las estrategias metodológicas que desarrolla la Jimé son muy bellas también en ese sentido. Por ejemplo, los mapas corporales que dan lugar a la emocionalidad, todo eso también tiene que ver con posibles otras técnicas también que podemos usar, como para lo que decía la Jimena recién, hacer hablar al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver, yo creo, con esa mirada, ¿no? Y con un cierto cuidado también en la forma de entrevistar o de aproximarnos a lo que los participantes, en este caso, están poniendo, digamos, ¿no? Están compartiendo. Por ejemplo, para nosotros es muy importante, por ejemplo, tratar de que si abrimos algún tema en una entrevista, se abren temas, por ejemplo, en una historia de vida, se abren temas importantes, tener el cuidado mínimo de no dejarlos abiertos, sino que tratar de acompañar, por ejemplo, a elaborar eso y a tratar de cerrarlo, es decir, no es que vamos de cabeza a sacar información, sino que estamos participando de un diálogo con
con ese otro con el que trabajamos. Yo creo que tiene que ver como principalmente con esas cosas, una epistemología feminista, por lo menos desde el punto de vista mío y del equipo, siento. Gracias, Pablo. Qué interesante y qué sanador y qué aplicado, digamos, qué práctico puede ser además, que se pueda ayudar a personas con estas metodologías además. Y quisiera preguntarte a ti, Stephanie, tú Stephanie, vas bastante a terreno, estás en las entrevistas, justamente esto que está contando Pablo. Yo quería preguntarte en relación al cuerpo, un poco lo que hablaba Jimena. ¿Cuáles son estos significados del cuerpo como metáfora y además cómo se relaciona con las emociones, con el entorno social y con el trabajo? Que muchas veces no lo consideramos, digamos. Cuéntanos un poco de eso. Sí, de hecho, lo que mencionaba Pablo es parte también del proceso de investigación, que no solamente fue como lo que se dio como en un estudio anterior a este Fondesit, que era un estudio mixto, entonces abarcaba tanto, digamos, entrevistas como encuestas. Entonces, en ese proceso yo igual participé y íbamos a acompañar, digamos, a hacer las encuestas, pero había algo que faltaba, digamos, como expresar o discutir, que era lo que les pasaba con las encuestas, porque habían preguntas tan intensas que eran como la relación o el vínculo afectivo con sus parejas, incluso nos decían como, ¿y esto lo va a ver mi esposa o se lo van a mostrar a alguien? Porque generaba esa movilidad interna con respecto a estas preguntas. Entonces, ahí empezamos a identificar que algunos mineros, hombres, digamos, quedaban como pensativos, quedaban reflexionando, quedaban con movimiento interno respecto a las emociones. Y se iban a acostar porque de por sí íbamos en la tarde a las pensiones o a las residenciales, y se quedaban pensando ahí, tomando una bebida, de repente se acercaban a nosotras porque éramos un equipo a veces de mujeres o con hombres también, con compañeros íbamos, y, y se quedaban pensando, algunos no finalizaban las encuestas porque no querían seguir, digamos, respondiendo. Entonces, ahí nos fuimos dando cuenta que no era solamente una cuestión, digamos, de dinámicas socioculturales y de una explotación, digamos, psicológica, sino que también era emocional, también era corporal. Y ahí fue cuando nos empezamos a adentrar más en el cuerpo, en esta forma de reapropiarnos del cuerpo, de sentirlo incluso, porque en la creación de los mapas corporales emergían emocionalidades que ni siquiera sabían que estaban encarnando. Entonces, era como, nunca había pensado que mi cuerpo es importante, que tengo que cuidarlo, como que lo único que pensaban principalmente desde los mineros era como el producir y el proveer. Ya, entonces no he ido al médico, perdí los dientes porque en realidad me importa que mi familia tenga la salud, por ejemplo. Entonces, cuestiones tan invisibilizadas estaban que el cuerpo no se sentía y las emociones estaban totalmente reprimidas, y habían estos espacios que a través de las entrevistas nos fuimos dando cuenta que habían solamente espacios para expresar esta emocionalidad, que era, por ejemplo, con las trabajadoras sexuales, que era como el espacio seguro, donde podían expresar y podían estar horas hablando con ellas y expresándole lo que estaban sintiendo. Entonces, ahí nos fuimos dando cuenta que esta triada performaba, digamos, o actuaba una emocionalidad y a la vez sentía otra muy profunda que estaba escondida y no se mostraba. Y nos dimos cuenta que en este circular de emociones había una en común, que era la soledad, que la soledad los situaba, digamos, en este contexto minero mercantilizado. Y por otra parte, habían emociones que se sentían a partir de donde estaban situados desde el género. Entonces los hombres sentían, digamos, una emocionalidad, las trabajadoras sexuales por otro lado, y las mujeres pareja de dinero sentían otras emociones, y las corporalidades también se vivían de otra forma. Entonces ahí, al ir como conectando un poco con la corporalidad, como decía Pablo, igual se fueron abriendo procesos
Y hubo como un proceso también de transformación y de análisis, no solamente como de hablar y entregar la información y nosotros nos vamos a la academia y sacamos libros, sino que hubieron procesos, que es algo que se critica igual bastante, sino que hubieron procesos con la comunidad que replantearon. Entonces uno expresaba libremente, yo me siento mal, y, o quizás otra trabajadora sexual, yo me siento mal y no me molestan ciertas cosas y siento rabia, y el otro que estaba al lado y sentía lo mismo, pero no podía decirlo, conectaba y decía, sí, yo también. Entonces, eso era como también lo nutritivo del espacio, que salían de este lugar, digamos, como repensando lo que estaban viviendo. Qué bien, qué interesante, Stephanie. Gracias por comentarnos un poco por dentro cómo sucede esto, cómo se construye. Porque lo que nosotros leemos en los artículos son resultados, es distinto, digamos, es como se vive por dentro. Entonces yo quería preguntarte a ti, Jime, en relación al ejercicio del comercio sexual, este escenario social donde se transan dinero por afecto, digamos, ¿cuáles son estas tensiones emocionales que existen entre los imaginarios de la trabajadora sexual y la mujer pareja de minero en un contexto como el nuestro aquí en el norte? Cuéntanos, háblanos un poco de eso, que es algo que muchos desconocen además, o sea, eso, ¿qué sucede? ¿Estás ahí, Jimé? Espérame. Está muteada la Jimé. Ahí está muteada, Sí, Jimé. el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Lo que habitualmente nosotros recogimos, porque podemos hablar de lo que nos dijeron las personas que participaron. No podemos decir qué es lo que ocurre, no es así la tensión, porque podemos solamente hablar de aquellas personas con las que conversamos. En estas conversaciones surgió interesantes recuerdos y recuperaciones de dichos, hechos, situaciones en que las mujeres que son trabajadoras sexuales dicen, los hombres se quejan con nosotras porque las mujeres los abandonan, porque las mujeres se descuidan, porque cuando ellos llegan cansados, a nosotras nos dicen que la mujer está en lo suyo, que está con los hijos, que está preocupado de que el niño se enfermó, de pedirle plata. Entonces ven al trabajador minero como un cajero, dice. Y yo le digo, ¿y ustedes cómo reaccionan con ellos para estar con ellos y ser otra persona que no sea la pareja? Dice, bueno, nosotros los recibimos como, hola papito, ¿cómo estás? Y estamos tratando de responder a la fantasía que ellos tienen de nosotros y que es en oposición a la esposa. La fantasía es una mujer que huele rico, que aunque sea las 3 de la mañana, los espera en Baby Doll y les sirve un trago y les hace un masaje y los escucha, y porque muchos a veces vienen porque solamente quieren ser escuchados y pueden estar toda la noche hablando y se gastan el contenido de toda su tarjeta de crédito y nos dejan a nosotros todo el dinero de su tarjeta, cosa de ser acogidos, de sentirse reconocidos ellos como personas sensibles, en tensión con la esposa que no los reconoce, que está cansada, que se ha descuidado, dicen, repiten muchas veces lo del descuido. Entonces, al preguntar, ¿a qué se refieren con el descuido? Es que engordan, es que están preocupadas de los hijos y porque engordan, y porque además ellos mismos les han dicho a las trabajadoras sexuales que las esposas no los esperan como ellas, como si fueran pololas, o como si fueran sus amantes, o como si fueran sus psicólogas. Claro. Los esperan como madres, y entonces relevan... Con el pijama polar, siempre la entrevista se quejan mucho de esos pijamas. Sí, se quejan mucho del pijama de polar,
y dice, con suerte uno rapidito y listo. Entonces uno está siempre como al debe. Y entonces, bueno, hay mujeres las mujeres esposas se quejan también casi como de la muerte del erotismo, como es justamente el título del libro. Es un aplanamiento del erotismo, como que el erotismo se ha convertido en algo que es tan planito, tan bajito su nivel de intensidad, que casi no se siente, que no se ve, porque se ha convertido en una relación rápida, de día domingo rápido, entre la subida a la mina, la bajada de la mina, el estar con los hijos, y que se ha perdido la seducción, no hay la intención de la seducción en la pareja minera. Pareciera que esas parejas que nos han hablado han ido sacrificando su erotismo a propósito del trabajo. El trabajo y el dinero son como la recompensa por la pérdida de este erotismo y esta seducción, que la recuperan precisamente con la trabajadora sexual. La trabajadora sexual hace la performance, como decía Fanny, esta performance corporal, sensual, que es el retrato o la representación de la fantasía del minero, porque el minero en algún punto ha elaborado esta fantasía y se la ha comunicado a la mujer del trabajo sexual, y ella ha representado en muchas ocasiones esta escena, y entonces el minero vuelve donde ella. Ella vuelve y ella está esperándolo con su baby doll, con su traje, con su sonrisa olorosa, dice, porque el tema del olor es súper importante, y ellas se quejan del olor del trabajador sexual, del trabajador minero, quiero decir. Donde las interacciones que están mediadas por el dinero no resuelven el tema del desagrado que les produce, la frustración que le produce a la trabajadora sexual, el vínculo con estos mineros que están alcoholizados, que están cansados, que no se preocupan tampoco de su corporalidad, porque ellos se quejan de estas mismas cosas que ellos no se preocupan de sí mismos. Hablaba una que decía que no soportaba la sonrisa con el diente picado, decía, la sonrisa con el diente picado, que me habla con el diente picado y yo no lo soporto. Era una chica colombiana que nos hablaba. Entonces, el tema de la corporalidad y el cuerpo, ¿cómo tú logras hacer emerger estos saberes del hombre minero, de la trabajadora sexual y de la mujer del minero, si no es a través de estrategias de conversación, de juego? Porque hicimos también estrategias con unos juegos de tarjetas, ¿no? Para poder entrar en el universo imaginario del minero. Jugamos con unas tarjetas que eran palabras sueltas, y armábamos unas sesiones de tomar el té, ¿no? Tomábamos el té con las personas, con las esposas de mineros, y les mostrábamos unas tarjetas que decían amor, supongamos, y ellas hablaban del amor, o le decíamos hijos, o pasión, o erotismo, o infidelidad, o las palabras que eran como muchas palabras claves que tenían que ver con nuestras búsquedas, y además lo que nos habían dicho los mismos trabajadores mineros o las mismas trabajadoras sexuales. Entonces de allí emergían estas palabras claves para poder seguir indagando en las otras personas de la triada. Entonces, de esta manera hemos ido diversificando y aprendiendo con ellos, porque de qué modo entramos al mundo de la intimidad. No es fácil, porque todo el mundo dice, ¿acaso vas a ir a filmarlos haciendo el amor? No, no vamos a ir a filmarlos haciendo el amor, ni con la trabajadora sexual, ni con la esposa, sino que vamos a entrar en su intimidad a través de la conversación, hablando, tratando de abrir el mundo de la emocionalidad, y que no es fácil, es mucho esfuerzo, y ahí en esto estuvieron también grupos de tesistas ayudándonos
¿no es cierto? Para poder, porque somos, el grupo solamente está Pablo y después éramos puras mujeres, y Claudio que estuvo en otra parte de la investigación, que es hacer el documental, pero que no está precisamente en el interior del el salón de hacer entrevistas. Entonces, para poder lograr producir este conocimiento, usamos muchas estrategias de distintos niveles, porque como decía Pablo, precisamente de lo que se trata es de hacer emerger la interacción simbólica, ¿no? La interacción simbólica y las relaciones de poder. Por eso utilizamos la perspectiva feminista, que es la que pone en cuestión las relaciones de poder. O sea, las relaciones de poder no solamente entre las personas que nosotros estamos estudiando, sino las relaciones de poder que se producen entre los investigadores y además entre el investigador y las personas que estudiamos, y el entorno. Entonces... Y en ese sentido yo le quería preguntar a Fanny por los hallazgos en relación a las emociones en estas relaciones de pareja, la paternidad, que se arrojan resultados muy interesantes, esta paternidad por turnos, digamos. Cuéntanos un poco de esos hallazgos, Stephanie. Sí, conectando con lo que decía recién Jimena, como esta emocionalidad que se va va circulando, también costó bastante como sacar lo que estaba adentro y que nunca se conversa, que nunca se habla. Entonces era como que la triada o lo que queremos mostrar o presentar es como que va circulando esta emocionalidad más que, digamos, como una persona está, o sea, se siente más mal que la otra, sino que son relaciones de poder tan violentadas, digamos, por un sistema que al fin y al cabo todos terminan siendo vulnerados de alguna manera. Entonces, como que en algún momento decían el hombre minero, pobrecito, que siente soledad, y como que casi lo teníamos como una víctima, digamos, pero en realidad terminan siendo todos sujetos, víctimas de un sistema que explota las corporalidades y que hace sentir malestares, y que hay violencias que se encarnan en el cuerpo. Entonces, a partir de esto, también suceden situaciones tanto en la relación de pareja como en el vínculo con la trabajadora sexual y en la familia. Entonces también hay distintos espacios en donde estas emociones se van expresando. Y en la familia también habían, digamos, esta sensación de soledad, de llegar a un espacio en que en realidad ha pasado un tiempo y como estoy fuera, ya mi hija está grande, tiene pololo, yo no tenía idea que tenía pololo, mi pareja ya como que no me pesca mucho, entonces estos vínculos dentro de la familia también emergen emocionalidades que en algún momento, por ejemplo, algunas parejas más jóvenes, estaba este vínculo de adaptarse a un sistema de turno, como que al principio era llevadero, digamos. Y como recién mencionaba, se va perdiendo este erotismo y en algún momento ya como que se difumina, como que se disuelve y ya no hago el esfuerzo de esperarlo con una comida rica, porque en realidad él llega y solamente quiere descargar, entonces como que no hay ningún vínculo de deseo en la pareja. Y en la familia pasa lo mismo, como con los hijos y las hijas también, este vínculo se va perdiendo un poco y la ausencia también. Entonces como que ahí se generan también relaciones de poder de que el padre quiere llegar a imponer, digamos, ciertas reglas o a decir salgamos y hagamos esto, pensando que todo el mundo tiene la disposición y todos tienen, digamos, como planificación, horarios o cosas que hacer. Entonces ahí se siente excluido y no se logra reintegrar a este sistema familiar cuando él baja, porque pasan muchas cosas en este espacio y él está arriba, está en otro contexto, digamos, solo aparte, y cuando llega a insertarse ya como que no puede o no lo dejan. Entonces ahí también se van haciendo separaciones en esta
en estas relaciones. Y con respecto a eso, igual las trabajadoras sexuales entran en este espacio, como de la contención, como decíamos, y en ellas también pasan cosas con sus familias, con respecto al trabajo, a la migración, a, a tener que estar, digamos, cargando con emocionalidades de otras personas, por ejemplo, y también cargando con las propias. Entonces eso también se pudo observar con respecto a los hallazgos. Y el miedo, que también estaba mucho, el miedo a, por ejemplo, a morir, en parte tanto del trabajador minero como de la trabajadora sexual, porque la trabajadora sexual, por ejemplo, las que trabajan en la calle o trabajan a domicilio, también se genera este temor a morir, a perder esta corporalidad que puede ser violentada y puede llegar incluso al feminicidio. Entonces, de los hombres mineros también, o sea, terminan, se jubilan y saben que les queda un par de tiempo, digamos, de vida, y ese temor también está muy intenso con respecto a la emoción que aparecía. Eso Sí. principalmente. Sí, se ve en varios de los artículos, se habla de las enfermedades, claro, que muchas veces se jubilan y, no sé, pasan un par de años y se enferman y algunos mueren incluso, o sea, que es algo que no sé si se sabe tanto, que es así, digamos, el riesgo y esta explotación del cuerpo. Yo en ese sentido te quería preguntar a ti, Pablo, sobre este recurso de virilización del cuerpo y esta subjetividad como respuesta a la organización del trabajo y cómo ésta se relaciona con la vulnerabilidad emocional del trabajador minero. Cuéntanos un poco de eso. Ya, sí, sí, sí. Súper importante, creo, porque, a ver, esta idea de recurrir a la virilización del cuerpo, a la virilización de la subjetividad, que tiene mucho que ver con negar la emocionalidad finalmente, porque la emocionalidad parece como una suerte de enemigo, una suerte de riesgo en el trabajo. Mientras si yo no controlo mi emocional, puedo estar en riesgo en mi trabajo. Como que el riesgo, en los discursos que pudimos ver, como que el riesgo se desviara de la tarea objetiva, por ejemplo, de estar trabajando con maquinaria pesada, etcétera, como a las cosas de la tarea propiamente tal, a la emocionalidad. Como que tenemos que estar muy duros, como con no sentir ningún tipo de emoción para poder rendir bien. Ahora, esto de la virilización tiene que ver con una pregunta que se hace una disciplina que a mí me parece muy interesante, que se llama la psicodinámica del trabajo, que en vez de preguntarnos por las enfermedades laborales, la pregunta que se hace, que a mí me parece que es muy interesante, es cómo chucha no nos enfermamos en esta organización del trabajo que nos explota. ¿Qué hacemos que no nos enfermamos? O algunos sí nos enfermamos, o mucha gente sí se enferma, pero ¿qué pasa que muchos de los trabajadores no se enferman mentalmente así del todo, digamos, no nos volvemos locos, digamos? Entonces lo que plantea esta disciplina es que los trabajadores tenemos que levantar ciertas estrategias defensivas de oficio. Y al cruzar esta idea de las estrategias defensivas de oficio con el género y con los estudios sobre masculinidades, aparece esta estrategia defensiva de la virilización, que tiene que ver con esta exigencia de poder rendir y de poder rendir siempre más. Y de más encima tener que demostrar que puedo rendir. Entonces, para poder demostrar que puedo rendir y para poder seguir rindiendo, hemos observado esta estrategia defensiva de virilización que tiene que ver justamente con una cierta renuncia a la sensibilidad. Y de ahí también la renuncia al erotismo, también está relacionada. Una cierta renuncia a sentir, a la sensibilidad, en lo que en los discursos de los mineros aparece como embrutecimiento. Esta necesidad de embrutecerse, que el minero se embrutece con el trabajo. Pero que es súper importante porque lo que plantea el discurso es que se embrutecen con el trabajo. No se habla de una brutalidad esencial, por decirlo de alguna manera, o propia de la hombría, sino que es un embrutecimiento merced de la explotación laboral, de alguna manera, como defensa a eso. Y además, ese mecanismo, claro, endurece el cuerpo, se pierde cierta sensibilidad, y además empieza a operar como un pensamiento más práctico que otra cosa, ¿no? Un pensamiento que se orienta más bien al resultado, a ese tipo de cosas. Entonces, esa defensa nos parece que
la organización del trabajo minera la exige. Exige hombres viriles, exige que los trabajadores de alguna manera desarrollen esta defensa. Ahora, lo complejo del desarrollo de esta defensa es que esta defensa, como bien decía la Fanny y decía Jimena hace un rato también, no es una defensa que yo me pueda poner en la faena y sacar en la casa. Es una defensa que inconscientemente incluso se va encarnando y va formando parte de mi subjetividad. Por eso decimos que el trabajo es subjetiva. Y esta estrategia termina siendo parte de mi subjetividad, es decir, de mi forma de estar y habitar en el mundo y de relacionarme conmigo y con el mundo, digamos. Entonces se va encarnando y se va quedando fija. No me la puedo sacar. Entonces eso va repercutiendo en otras escenas de la vida. Pero lo jodido es que esta organización del trabajo y la exigencia de productividad, y además una cuestión muy importante para la subjetividad del varón minero, es sentirse productivo. Y para sentirse productivo hay que recurrir, al parecer, a esta virilización. Entonces, es un costo finalmente del trabajo, porque estas estrategias defensivas te permiten seguir trabajando, te permiten seguir rindiendo, pero lo que no te permiten es establecer un vínculo nuevo con el trabajo, que es lo que tú traías hace un rato, no, que traía Adriana cuando hacía el análisis de la dirigente sindical minera, que traía otros temas, porque trae otros temas, trae la preocupación por la salud, trae la preocupación por otros temas que por ahí han estado ausentes en los sindicatos dirigidos más bien por varones, que más se orientan a esta cosa más pragmática y de la reivindicación salarial o qué sé yo, pero no tanto a estos otros temas. Entonces, eso no permite el cambio, el vínculo, el cambio en el vínculo de la relación con el trabajo. Nos permite seguir rindiendo, pero seguir rindiendo sin transformar las condiciones de trabajo. Esa es la trampa de las defensas, ¿no? del recurso a la virilidad, porque me permite seguir, pero me termino reventando. Y decíamos que hay dos costos fundamentales. Uno que es esta necesidad de embrutecerse, ¿cierto? Y de perder, por ejemplo, sensibilidad y perder contacto en el vínculo con la familia, por ejemplo. Pero otra también que los va dejando solos, porque hay como una cierta obligación de mantener a raya el emocionar. Y sobre todo el miedo, ¿eh? El miedo no tiene mucha cabida. Y esa dificultad de conectar con el emocionar también dificulta el contacto con los otros, digamos. Entonces te va dejando cada vez más solo, digamos. ¿Sí? Ese vacío, ese nicho, es el que muchas veces también saben, ¿no es cierto? Las trabajadoras sexuales lo intuyen, lo ven, lo sienten, ¿no? Y muchas veces ese trabajo sexual que nosotros vemos que se desdobla en un trabajo que no es meramente sexual, sino que aparece ese espacio como de posibilidades de expresión de esa emoción, donde la trabajadora sexual se convierte en confidente, por ejemplo. Y entonces muchas veces este trabajador ahí puede abrir y tener un espacio de salida de ese emocionar, pero que le permite sostener, paradójicamente, ¿no es cierto?, le permite sostener la virilidad para poder volver al trabajo, digamos. Por eso nosotros estamos planteando esta idea de la virilidad, y estamos planteando también en un último texto que estamos escribiendo, de que el trabajo sexual y el comercio sexual no lo podemos mirar como un residuo, como un relave, ¿no? como un producto no deseado del trabajo minero, sino que opera como un pilar importante de la productividad, porque le permite al trabajador, le permite muchas veces a los trabajadores reparar esta imagen viril o cuidar esta imagen viril, que les permite a su vez sostenerse en el trabajo y seguir produciendo. Entonces, va por ahí un poco esta idea, ¿no? No sé si ahí yo quisiera hacer un link con lo que el Pablo está diciendo para poner entonces la triada, ¿no es cierto? Porque entonces tenemos tres trabajadoras, tres seres que trabajan y que a la vez desgastan su corporalidad y además se comercializan las emociones en pos de la sobrevivencia. Entonces
hay cuerpos desgastados y cansados, sacrificados para la producción minera. Tres pilares, como dice Pablo, que son la mujer, la pareja, que se desgasta en la maternidad, porque es una madre exhaustiva, es una madre completamente dedicada para poder tener una razón de ser, porque la razón de ser de ella es de la mujer que hemos entrevistado, porque existen mujeres esposas de gerentes o esposas de los empresarios mineros que tienen otras realidades. Estamos hablando de la masa de los trabajadores mineros, de las esposas de la masa de los trabajadores mineros, que está en este circular que ya conocemos de la triple jornada, pero donde lo que la sostiene es el trabajo materno, y es como el motivo. Entonces trabaja exhaustivamente en la maternidad, y cuando se vincula con el trabajador minero es un vínculo desgastado también, desgastado en el trabajo doméstico y en el trabajo materno y en el trabajo minero, porque hay una madre ahí que está en primer lugar. Entonces se deserotiza de un modo u otro a propósito de este trabajo. El trabajador minero que está al medio, también en una exacerbación del erotismo, pero en un erotismo que es superficial, que es plano, ¿no? Que es el erotismo de la película porno que ven durante el descanso, que es como el mete y saca de la naranja mecánica, ¿no? Y luego y hay una insatisfacción allí, porque eso no genera erotismo. Y también hay una insatisfacción en la esposa, porque tampoco genera seducción en esa relación del mete y saca. Y después está la trabajadora sexual, y él mismo, ¿no es cierto? Entonces son tres niveles, tanto corporales, de sacrificio, de trabajo, que se han desgastado, todo esto para la producción, en un espacio contextual que reproduce este sistema de inequidades y de brechas, porque si estuviera en un contexto de transformación de las relaciones de género, donde hubiesen más compromiso en la equidad o hacia la equidad, entonces tendríamos unas relaciones mucho más eróticas, porque habría el tejuego, ¿no es cierto? Habría un juego, porque aquí el dinero también es como el rulo que sostiene, ¿no es cierto? El dinero es el rulo que sostiene esta triada. El dinero de la trabajadora sexual por el trabajo con su cuerpo, el dinero que le ofrece la mina, la minera al trabajador por el trabajo de su cuerpo, porque es kilos producidos, te pago tanto por kilos producidos. Y por otro lado está la esposa, que la trabajadora sexual dice es el cajero del minero, que necesita dinero también para administrar el hogar y que el minero siga reproduciéndose. Entonces es un rulo constante donde se reproduce más bien la pirámide de las relaciones de género y no la democracia de las relaciones de género. Hay más de eso que de lo otro. Si bien no podemos decir que eso es así y que solamente se da en las parejas mineras, porque es una constante en América Latina. En las relaciones de género de América Latina encontramos estas mismas tensiones. Puede ser otro tipo de trabajo, y encontramos reclamos por lo abandonador de los hombres en el trabajo doméstico y la falta de compromiso, y por la exhaustividad de las mujeres a la maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una dinámica aquí de transformación que es muy lenta, demasiado lenta con respecto, digamos, a las necesidades de equidad. Claro, porque no podemos pensar por separado las relaciones de género de la organización social y técnica del trabajo y la producción, digamos, ¿no? O sea, hay una centralidad ahí de la organización del trabajo y la producción que produce subjetividades y también relaciones sociales, digamos.
Entonces hay que pensarlo de manera conjunta. Sí, ahí me gustaría agregar igual el tema del trabajo, que, por ejemplo, hay diferencias también con respecto a que vemos que la triada trabaja, ya tiene un trabajo, pero a quien se le paga y como que tiene respaldos, digamos, o tiene mucho mayor acceso a los derechos laborales es el hombre, porque tiene un trabajo minero en donde tiene salud, tiene la educación hacia a los hijes, obviamente hablando desde los que están en una empresa, digamos, grande y entrega estos beneficios, porque los faeneros no tienen este acceso, pero vemos que tienen mayores privilegios o resguardos con respecto a lo laboral. A diferencia de la mujer pareja de minero que no tiene un trabajo, pero digamos remunerado, pero sí trabaja en la casa y no es, digamos, no tiene respaldo con respecto a esto. Y la trabajadora sexual que trabaja de manera clandestina y tampoco tiene un respaldo de un contrato que sea, digamos, respaldado por las políticas públicas o los derechos humanos. Entonces, ahí vemos que la triada sí es explotada y trabaja, pero el único beneficiado en este caso en lo laboral sería el hombre. El único protegido tal vez, Sí, laboralmente, protegido. porque Sí. el beneficio igual tampoco es protegido, igual en comillas, y también, ¿cómo se llama? Beneficiado, porque igual este hombre está desgastado y se está destruyendo. Uh-huh. Claro, tiene un poco más de resguardo, como tú dices, pero sí, está también destruido por el modelo, Sí. por el modelo, y a la vez destruye a otros, ¿no? Entonces... Sí, está súper interesante al punto que estamos llegando y se nos está acabando el tiempo, por eso aparece Gisela, pero yo quería decir algo muy breve antes de preguntarle a Gisela si hay alguna pregunta, porque al menos una tendremos que responder, si hay algún saludo, algo, pero yo quería comentar justamente lo que tú decías, Pablo, bueno, y lo que estabas comentando tú, Jime, y tú, Stephanie, en relación a que, claro, el trabajo sexual históricamente se le conoce como lo que tú decías, como un relave, como algo oculto, como algo oscuro, como algo que, pero en el fondo es parte del sistema productivo histórico, o sea, y lo vemos en la literatura. A mí que me tocó la parte de un poco revisar la literatura chilena y nortina, con Norte Grande, con Hijo del Salitre, bueno, en este texto está puntualmente la novela de Donoso, Lugar sin Límites, y La Reina Isabel cantaba rancheras, donde aparece esta construcción, esta gramática de la prostituta como este objeto, este oscuro objeto, digamos. Entonces, y es toda una construcción imaginaria, que es la construcción que tenemos, como la prostitución, como esto, como, digamos, el trabajo sexual como algo torcido, digamos, pero en este estudio, en estos artículos, logramos entender el rol que juega la trabajadora sexual en la producción justamente y en el sistema social, cultural y económico que tenemos. Entonces, ahora Gisela, cuéntanos, ¿qué noticias nos traes desde el otro lado de la pantalla? Bueno, sí, efectivamente hemos recibido algunos saludos. Constanza Ulloa dice tremendo equipo. Sandra Gallo Zabaleta saluda a Jimena y le desea mucho éxito en la presentación de este libro. Y acá tenemos la primera consulta de Remy Espinosa. Dice, ¿por qué funciona tanto la relación entre minero, trabajadora sexual, pareja? Grande Stephanie, una gran maestra, señala. Esa sería una de las consultas. Esa ya se respondió, no sé si hay otra. Sí, hay otra y dice, desde lo que han conocido, cómo entran las mujeres, entre paréntesis mineras al trabajo de pique desde la tensión de género y la masculinidad hegemónica. Lo consulta Dani Paz. Y además aprovecha de felicitar al equipo por esta tremenda investigación desde Laguna Verde. Esa sería la consulta. Esa es una buena pregunta para responder ahora. No sé, Jime, ¿tú? Yo creo que sí, que la mujer entra en un campo minado, valga la metáfora, entra en un campo minado donde debe mimetizarse en principio
o sea, las primeras mujeres que empiezan a entrar en este campo deben mimetizarse corporalmente, actitudinalmente y mantener la guardia muy elevada para poder establecer un vínculo no conflictivo con los hombres que están habituados a este contexto de relaciones androcentradas, muy empoderados en términos de estructura y empoderados en términos de distribución de los lugares que deben ocupar. Allí en ese lugar no hay un lugar para las mujeres en términos simbólicos, porque en términos simbólicos las mujeres son ritualmente abyectas para la mina. La mina las rechaza porque son tóxicas, porque tienen fluidos tóxicos, y la mina se pone celosa y puede haber un derrumbe. Es decir, hay una serie de mitología en torno a la mujer, la presencia de las mujeres en la mina. Por tanto, las mujeres cuando entran a la minera se mimetizan y están en trabajos de menor prestigio, y tienen que utilizar la misma indumentaria. Eso lo estudió Paulina Salinas, ¿no? Y tiene que trabajar con la misma indumentaria, y bueno, y los avances que han tenido estas mujeres justamente en estas reivindicaciones paulatinas que han ido teniendo, es que se han ido adaptando, ¿no es cierto?, la indumentaria a su corporalidad. Además, los trabajos también han ido siendo mejor reconocidos, y se han reconocido también los aportes que hacen al desarrollo del trabajo minero en distintos ámbitos, pero no es un trabajo que entran ellas y los hombres las aplauden. No ha sido fácil la entrada de las mujeres al campo de la mina, y además de eso, tienen para ellas unos impactos en su salud, en su corporalidad biológica, y en su estado físico y psicológico distinto que lo que ocurre con los hombres, porque la salud de las mujeres y la salud de los hombres corre por distintos canales, tienen distintas necesidades, y entonces todo esto sigue siendo un campo de tensión, y es un campo que se está estudiando hace muy poco, pero que no se ha estudiado en profundidad el tema de la emocionalidad de la mujer minera en el interior de la mina. El hombre minero, cuando entra al trabajo minero, lo quiere retener, su mayor deseo es retener este trabajo minero y que le dure muchísimo, porque tiene muchos beneficios, y porque además es una forma, mal que mal, es una forma de escape también de lo doméstico, ¿no? Pues se va 7 días y vuelve día domingo. Y luego, para las mujeres no es tan así. Las mujeres buscan este trabajo, y no todas están queriendo permanecer eternamente en estos trabajos. La mayoría los quiere para un tiempo y luego quieren irse. O no la mayoría, no puedo decir eso, sino las mujeres con las que hemos hablado, ¿no? No sé si Pablo quieres agregar algo más. ¿Hay otro saludo, algo más, Gisela? Si no, ya para ir cerrando, estamos justo en la hora. Finalmente tenemos... Espérame, Gisela, quiero que hables, por favor, Constanza, sobre la pintura que tienes tras de ti. Bueno, eso explicaba al principio, que es una pintura, bueno, es un fragmento de la pintura de Osvaldo Silva Castellón, no recuerdo el nombre, Jimé, no sé si me lo puedes recordar tú. Es la vida, el amor y la muerte en la mina, en la minera, ¿no? Sí. Justamente es ad hoc con el libro que estamos publicando. Y es la portada, y cada capítulo tiene un grabado de Osvaldo Silva Castellón, que, como decía al principio, que fue el papá de la Jime, y bueno, es muy conocido a nivel nacional, latinoamericano, y tremendo pintor, no porque sea el papá de la Jime. Incluso acá hay calles que se llaman Osvaldo Silva Castellón, aquí en Antofagasta. ¿Dónde vas a ir a vivir tú ahora? Donde voy a ir a vivir, justamente a esa calle, las coincidencias, las sincronías de la vida. Así es que el libro está precioso, como decía al principio. Contemos cómo pueden adquirir el libro, Jime. Explica tú.
Ya, miren, vamos a dejar el link para que lo puedan bajar online, para el libro digital, digamos, lo vamos a dejar en el link de Biblioteca Regional, pero si quisieran tener el libro en impreso, está en las bibliotecas de RIL, que se pueden comprar a través de internet. Ediciones RIL, y buscan el nombre de la investigación, que es en el cabaret del cobre, la mina y el sacrificio del erotismo, RIL Ediciones. Y ahí aparece y ustedes pueden comprarlo online. Pero nosotros vamos a dejarlo gratis en digital. Sí, sí, y quedó entretenido el libro, además los medios títulos que tenemos, ¿o no? Por ejemplo, cuenta algunos. Semen, sudor y lágrimas, la trabajadora sexual y el hombre minero como objetos del deseo. Un modelo para desarmar las emociones del mercado del cobre. ¿Cuál más? Por ejemplo, cansados y sacrificados por la mina, el turno de ser padres. Está entretenido el libro, está súper interesante, yo creo que es un gran tema, gran tema, y un tema, no sé si decir tabú, pero es desconocido, o sea, decir, las mismas personas, las mismas familias que están insertas en este modelo, muchas veces para ellos es como un misterio esto, no es algo que se hable, es como algo implícito simplemente. Así es que eso, los invitamos a buscar el libro, en las librerías RIL está, de la editorial, y está el link. ¿Dónde vamos a dejar el link, Jimé, para que lo puedan encontrar? Debajo de cuando puedan ver si vuelven a ver esta conversación, abajo vamos a dejar el link, no sé si se puede, Gisela. Sí, claro, por supuesto, lo pueden dejar en el chat de esta conversación o de esta actividad en vivo, y allí la gente podrá, digamos, revisar este libro de forma... Sí. Ya, pues entonces les damos las gracias una vez más a Biblioteca Regional, que siempre nos recibe, nos ayuda, nos acompaña. Ahí Clark, que está ahí fijo. Está de foto. Gisela, muchas gracias a todo el equipo de la biblioteca, y muchas gracias también a Adriana por habernos acompañado, por haber hecho el análisis, por haber revisado el libro también, esta revisión de pares. Y bueno, a todo el equipo, un placer trabajar con la Jime, trabajar con Pablo y trabajar con la Stephanie. Eso, les damos la... Falta Claudio. Y falta Claudio, que no está acá, que tiene muy mala conexión en Bolivia, y que muy pronto vamos a ver el documental que se llama Angelina Duval en el Cabaret del Cobre también, la vamos a ver pronto, les vamos a anunciar, yo creo que va a ser a principios de junio, por ahí. Sí, el lanzamiento del documental de Claudio Araya. Sí. Eso está buenísimo también. Sí. Perfecto, muchas gracias a cada uno de ustedes, a Jimena, a Stephanie, María Constanza, Pablo y Adriana por acompañarnos esta tarde en este interesante lanzamiento del libro En el Cabaret del Cobre, la mina y el sacrificio del erotismo. A todos ustedes que nos acompañaron esta tarde desde las distintas localidades de la región de Antofagasta en esta transmisión a través de nuestro Facebook Live, los quiero invitar a revisar nuestra página web en www.bibliotecaregionalantofagasta.cl, donde podrán encontrar las actividades destacadas de nuestra cartelera de extensión cultural, programadas y pensadas para el mes de mayo, mes en que la biblioteca celebra el patrimonio cultural en Chile. Aprovecho también de dejarlos invitados para que mañana nos acompañen a las 19 horas en la presentación del libro Macauchenia, un extraño animal extinto en la cuenca de Calama, de Osvaldo Rojas e Ismael Martínez, con quien estaremos conversando sobre esta interesante investigación paleontológica realizada por el área de Museos y Patrimonio de la Corporación de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Calama, y que entrega una valiosa información sobre los vestigios encontrados en el sector de Camacmayo, en la ciudad de Calama, sobre la megafauna cuaternaria que allí habitó, en especial de la Macrauchenia, una especie de mamíferos que se extinguió a través del tiempo. Por mi parte, será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes a todos y a todas. Chao.